del vicio y de la ira, allí también donde brilla el puñal y suenan los tiros de las pistolas. La esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba, de las estrellas, y desgraciadamente está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. Por oposición, la esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original, volver a las estrellas, mas debe liberarse primero de sus malos acompañantes, que la tienen metida en los suburbios de la perdición. Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible, y no hay duda de que a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, lograron reducir a polvareda cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. Incuestionablemente, esos santos se cristificaron, y regresaron al punto de partida original, después de haber sufrido mucho. Ante todo es necesario, es urgente, inaplazable, que el centro magnético que en forma anormal tenemos establecido en nuestra falsa personalidad, sea transferido a la esencia, así podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, ascendiendo en forma didáctica progresiva, de grado en grado por la montaña del ser. En tanto continúe el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos. Cada cual tiene un centro magnético que le caracteriza, el comerciante tiene el centro magnético del comercio, y por ello se desenvuelve en los mercados, y atrae lo que le es afín, compradores y mercaderes. El hombre de ciencia tiene en su personalidad el centro magnético de la ciencia, y por ello atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc. El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo, y como quiera que esta clase de centro se torne diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se sucede por tal motivo la transferencia. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Capítulo 19. Las drogas. El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un nivel superior en cada uno de nosotros. Cuando uno ha podido verificar por sí mismo y en forma directa el hecho concreto de dos hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior una octava más elevada, entonces todo cambia, y procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que lleva en lo hondo de su ser. Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. El hombre exterior tiene su modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida, una marioneta movida por hilos invisibles. El hombre interior es el ser auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás podría ser convertido en robot. El hombre exterior no da puntada sin dedal, siente que le han pagado mal, se compadece de sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado aspira a ser general, si es trabajador de una fábrica protesta cuando no le ascienden, quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos, etc. Nadie podría llegar al nacimiento segundo, renacer como dice el Evangelio del Señor, en tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo, que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritu o indigentes del espíritu, son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esa clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, con decoraciones y medallas, distinguidas virtudes sociales, y complicadas teorías académicas, no es pobre de espíritu, y por ende nunca podría entrar en el reino de los cielos. Para entrar al reino se hace impostergable el tesoro de la fe.
En tanto no se haya producido en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico, la fe resulta algo más que imposible. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. La fe fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás en tan grave error. La fe es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición divinal auténtica. El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos, es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de la Tierra. Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia en que vivimos, si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego, se procesa en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene pues en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma: alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano cundartiguador. Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, entonces incuestionablemente viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión, y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hasis, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, 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 son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano cundartiguador. Los drogadictos, involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva, dentro de los mundos infiernos. Capítulo 20. Inquietudes. No hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia, esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre las gentes, es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante, suponen que la última moda o el coche último modelo, o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros, y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos: primero, la ignorancia más tremenda; segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico, nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil, o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, o el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo, posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc. Tonterías, necedades, que no siendo trascendentales, sí tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos hoy son cadáveres vivientes,
fríos noctámbulos del club, o sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle Real, no hubieran sofocado la primera inquietud íntima. Serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado, o por el doctor de primera magnitud, mas todo fue en vano. Las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente, a las gentes se las traga la luna tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud. Desgraciadamente, cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de la noche nos conmovió por un momento. La luna gana siempre estas batallas, ella se alimenta, se nutre, precisamente con nuestras propias debilidades. La luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente, y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría la inteligencia solar, y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Eso es, precisamente, lo que el sol quiere, pero a estas sombras lunares, tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las traga la luna. Después viene la igualación de la muerte. La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares, degenera terriblemente en forma progresiva, hasta que la luna lo devora. El sol quiere crear hombres, está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados. La luna se traga a la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. El sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, ciertos gérmenes solares que convenientemente desarrollados podrían transformarnos en hombres auténticos. Empero, el experimento solar resulta espantosamente difícil, debido precisamente al frío lunar. Las gentes no quieren cooperar con el sol, y por tal motivo, a la larga los gérmenes solares involucionan, degeneran, y se pierden lamentablemente. La clavícula maestra de la obra del sol, está en la disolución de los elementos indeseables que llevamos dentro. Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el sol la destruye, porque no le sirve ya para su experimento. Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, terriblemente superficial y mecanicista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para que haya inquietud espiritual continua, se requiere pasar el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Desafortunadamente, las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en el café, en la cantina, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza de mercado, etc. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad, y el centro magnético de la misma atrae a todas estas cosas. Esto es incontrovertible, y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al leer todo esto, los bribones del intelecto acostumbrados a discutir demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén y leer el periódico. Unos cuantos sorbos de buen café y la crónica del día, resultan magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios, indubitablemente sus propias sabiondeces los tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente, les molesta demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían a continuar con el estudio de esta obra. Capítulo 21. La meditación. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo, lo demás francamente no tiene la menor importancia.
La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intranscendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica, debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica, esto es incontrovertible. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables, nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se tornan las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes, ha vuelto a su estado de identificación. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplos: una escena de celos amorosos. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión, concentración, meditación. La marcada tendencia a culpar a otros, es obvio obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables, existen con nosotros o sin nosotros, y se repiten mecánicamente en forma continua. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida, y si hubiese una solución final, la vida no sería vida, sino muerte. Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda, las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente, únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable, existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, esto último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir a los yoes durante el trabajo de la meditación. Resulta interesante percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo.
Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha. Capítulo 22. Retorno y recurrencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Solo eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podemos hacer de nuestra vida una obra maestra. La muerte es el regreso al principio de la vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente en el escenario de una nueva existencia. Las diversas escuelas de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista sostienen la teoría eterna de las vidas sucesivas. Tal concepto está equivocado. La vida es una película. Concluida la proyección, enrollamos la cinta en su carrete, y nos la llevamos para la eternidad. El reingreso existe, el retorno existe, al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de la existencia la misma película, la misma vida. Podemos sentar la tesis de existencias sucesivas, mas no de vidas sucesivas porque la película es la misma. El ser humano tiene un 3% de esencia libre, y un 97% de esencia embotellada entre los yoes. Al retornar, el 3% de esencia libre impregna totalmente al huevo fecundado. Incuestionablemente continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Personalidad es diferente, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Esta última se va disolviendo lentamente en el panteón o cementerio. En el recién nacido solo se haya reincorporado el pequeño porcentaje de esencia libre. Esto da a la criatura autoconciencia y belleza interior. Los diversos yoes que retornan dan vueltas alrededor del recién nacido, van y vienen libremente por doquiera. Quisieran meterse dentro de la máquina orgánica, mas esto no es posible en tanto no se haya creado una nueva personalidad. Conviene saber que la personalidad es energética y que se forma con la experiencia a través del tiempo. Escrito está que la personalidad ha de crearse durante los primeros 7 años de la infancia, y que posteriormente se robustece y fortifica con todas las experiencias de la vida práctica. Los yoes empiezan a intervenir dentro de la máquina orgánica poco a poco a medida que la nueva personalidad se va creando. La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores, esto es, los yoes buenos y malos, útiles e inútiles, positivos y negativos. Los valores en la luz astral se atraen y repelen entre sí de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que servimos de vehículos a determinadas sumas de valores. Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros existen siempre estos valores que sirven de basamento a la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir, tal como sucedió, más el resultado, o consecuencia de nuestras acciones precedentes. Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas con distintos compromisos. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. Dentro de la personalidad de un homicida existe todo un club de asesinos. Dentro de la personalidad de un lujurioso existe una casa de citas. Dentro de la personalidad de cualquier prostituta existe todo un prostíbulo, etc. Cada una de esas personas que dentro de nuestra propia personalidad cargamos, tiene sus problemas y sus compromisos. Gente viviendo dentro de la gente, personas viviendo dentro de las personas. Esto es irrefutable, irrebatible. Lo grave de todo esto es que cada una de esas personas o yoes que dentro de nosotros vive, viene de antiguas existencias, y tiene determinados compromisos. El yo que en la pasada existencia tuvo una aventura amorosa a la edad de los 30 años, en la nueva existencia aguardará tal edad para manifestarse, y llegado el momento buscará a la persona de sus ensueños, se pondrá en contacto telepático con la misma, y al fin vendrá el reencuentro y la repetición de la escena. El yo que a la edad de 40 años tuvo un pleito por bienes materiales, en la nueva existencia aguardará tal edad para repetir la misma comidilla. El yo que a la edad de 25 años se peleó con otro hombre en la cantina o en el bar, aguardará en la nueva existencia la nueva edad de 25 años para buscar a su adversario y repetir la tragedia.
Se buscan entre sí los yoes de uno y otro sujeto mediante las ondas telepáticas y luego se reencuentran para repetir mecánicamente lo mismo. Esta es realmente la mecánica de la ley de recurrencia, esta es la tragedia de la vida. A través de millares de años los diversos personajes se reencuentran para revivir los mismos dramas, comedias y tragedias. La persona humana no es más que una máquina al servicio de estos yoes con tantos compromisos. Lo peor de toda esta cuestión es que todos estos compromisos de la gente que llevamos en nuestro interior, se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna información. Nuestra personalidad humana en este sentido parece un carro arrastrado por múltiples caballos. Hay vidas de exactísima repetición, recurrentes existencias que nunca se modifican. En modo alguno podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de la vida sobre la pantalla de la existencia, si no existiesen actores. Los actores de todas estas escenas son los yoes que en nuestro interior cargamos y que vienen de antiguas existencias. Si nosotros desintegramos a los yoes de la ira, las escenas trágicas de la violencia concluyen inevitablemente. Si nosotros reducimos a polvareda cósmica a los agentes secretos de la codicia, los problemas de la misma finalizarán totalmente. Si nosotros aniquilamos a los yoes de la lujuria, las escenas del prostíbulo y de la morbosidad finalizan. Si nosotros reducimos a cenizas a los personajes secretos de la envidia, los eventos de la misma concluirán radicalmente. Si nosotros matamos a los yoes del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la autoimportancia, las escenas ridículas de estos defectos finalizarán por falta de actores. Si nosotros eliminamos de nuestra psiquis los factores de la pereza, de la inercia y de la flojera, las horripilantes escenas de esta clase de defectos no podrán repetirse por falta de actores. Si nosotros pulverizamos los yoes asqueantes de la gula, de la glotonería, finalizarán los banqueteos, las borracheras, etc., por falta de actores. Como quiera que estos múltiples yoes se procesan lamentablemente en los distintos niveles del ser, se hace necesario conocer sus causas, su origen, y los procedimientos crísticos que finalmente habrán de conducirnos a la muerte del mí mismo y a la liberación final. Estudiar al Cristo íntimo, estudiar el esoterismo crístico es básico. Cuando se trata de provocar en nosotros un cambio radical y definitivo, esto es lo que estudiaremos en próximos capítulos. Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está definido el misterio del Cristo con una sola palabra que consta de 4 letras, INRI, Ignis, Natura, Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre, nos transforma radicalmente. Cristo es el Logos solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Mucho se ha dicho sobre el drama cósmico, incuestionablemente este drama está formado por los 4 evangelios. Se nos ha dicho que el drama cósmico fue traído por los Elohim a la tierra, el gran señor de la Atlántida representó ese drama en carne y hueso. El gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso, si no muere y resucita en nosotros también. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente, Éxodo 3, 2, y el incendio del Sinaí, a raíz del otorgamiento del Decálogo, Éxodo 19, 18, son 2 manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónico de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis 4, 3, 5. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los Hebreos. El Cristo íntimo, el fuego celestial, debe nacer en nosotros, y nace en realidad cuando hemos avanzado bastante en el trabajo psicológico. El Cristo íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica las mismas causas de error, los yoes causas.
no sería posible la disolución de las causas del ego, en tanto el Cristo íntimo no haya nacido en nosotros. El fuego viviente y filosofal, el Cristo íntimo, es el fuego del fuego, lo puro de lo puro. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra que son sus conservadores y sus diversos vehículos. El fuego celestial debe cristalizar en nosotros, es el Cristo íntimo, nuestro Salvador interior profundo. El Señor íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis, de los 5 cilindros de la máquina orgánica, de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos, sexuales. Capítulo 24. Trabajo crístico. El Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Obviamente el Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Incuestionablemente, el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él, siendo perfecto, al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules todo nos parecerá azul, y si los usamos de color rojo veremos todas las cosas de este color. Él, aunque sea blanco, visto desde afuera, cada cual le verá a través del cristal psicológico con que se le mira, por eso es que las gentes viéndole, no le ven. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito, esto lo saben los alquimistas. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja, a uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego, existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Obviamente de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte, algunas de ellas no llevan al abismo y a la desesperación. Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo, pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del eterno Padre cósmico común. Existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. A veces aparecen problemas de difícil solución, de pronto el camino se pierde en laberintos inexplicables, y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre que está en secreto puede en tales casos orientarnos sabiamente. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. La moral convencional de nada sirve, la moral es esclava de las costumbres, de la época, del lugar. Lo que fue moral en épocas pasadas, ahora resulta inmoral, lo que fue moral en la Edad Media, por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un país es moral en otro país es inmoral, etc. En el trabajo de la disolución del ego, sucede que a veces cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo, y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo, y cambios radicales. La gente no resiste los cambios del iniciado, quieren que éste continúe petrificado en múltiples ayeres. Cualquier cambio que el iniciado realizare, es clasificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Incuestionablemente, el Cristo manifiesto, y sin embargo oculto en el corazón del hombre real,
Al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para las gentes, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo, y sin embargo le acomoden tan horripilantes calificativos. Obviamente las gentes inconscientes y dormidas solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puedan acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia, y todos sus prejuicios y condiciones. Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre, las multitudes solo adoran al Cristo estatua, y eso es todo. Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos, por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismos. Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro Maestro interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está: a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito: ayúdate que yo te ayudaré. Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos indeseables, pero el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos del mí mismo, sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que él echa sobre sus hombros. Capítulo 25. El difícil camino. Incuestionablemente, existe un lado oscuro que no conocemos, o no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente. Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente, y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. Lo peor de todo esto, es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos en otras personas, y entonces lo vemos en ellas. Por ejemplo, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc. en relación con lo que cargamos en nuestro interior. La Gnosis dice sobre este particular, que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. ¿Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos? La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Indubitablemente en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás, y el resultado serán conflictos de toda especie. Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos, mediante una directa observación de sí. Una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico, es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. Lo que se critica tanto en los otros, es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo, y que no se conoce ni se quiere reconocer. Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande, pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecenta mediante el conocimiento de sí. Esta es la senda del filo de la navaja, más amarga que la hiel. Muchos la inician, muy raros son los que llegan a la meta. Así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Obviamente tal luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo.
En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan, y que en modo alguno aceptaríamos tener. Cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser, cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, qué laberintos tan horribles. A veces el camino interior, después de muchas vueltas y revueltas, subidas horripilantes y peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se sabe por dónde sigue, y ni un rayo de luz le ilumina. Senda llena de peligros por dentro y por fuera, camino de misterios indecibles, donde solo sopla un hálito de muerte. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe, a veces resulta que es lo justo, así es el camino interior. Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando, una bella máxima, o un hermoso precepto moral, en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Afortunadamente el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro ser, trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos. El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Capítulo 26. Los tres traidores. En el trabajo interior profundo, dentro del terreno de la más estricta autoobservación psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. El Cristo íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Los múltiples agregados psíquicos en nuestras profundidades psicológicas gritan pidiendo crucificación para el Señor interior. Incuestionablemente, cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores. Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores crucifican al Señor de perfecciones en el fondo mismo de nuestra alma. Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico. Indubitablemente, el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de la conciencia superlativa del ser. No es para el drama cósmico propiedad exclusiva del gran Kabir Jesús, como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos, han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora. Empero, Jesús el gran Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente, en la calle y a la luz del día, para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos, sin diferencias de raza, sexo, casta o color. Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñar el drama íntimo a todos los pueblos de la tierra. El Cristo íntimo, no siendo un lujurioso, tiene que eliminar de sí mismo los elementos psicológicos de la lujuria. El Cristo íntimo, siendo en sí mismo paz y amor, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la ira. El Cristo íntimo, no siendo un codicioso, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la codicia. El Cristo íntimo, no siendo envidioso, debe eliminar de sí mismo los agregados psíquicos de la envidia. El Cristo íntimo, siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, debe eliminar de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento. El Cristo íntimo, la palabra, el Logos creador viviendo siempre en constante actividad, tiene que eliminar en nuestro interior, en sí mismo y por sí mismo, los elementos indeseables de la inercia, de la pereza, del estancamiento. El Señor de perfección, acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de borracheras y de grandes banqueteos, tiene que eliminar de sí mismo los abominables elementos de la gula. Extraña simbiosis la del Cristo Jesús, el Cristo hombre, rara mezcla de lo divino y de lo humano, de lo perfecto y de lo imperfecto, prueba siempre constante para el Logos. Lo más interesante de todo esto es que el Cristo secreto es siempre un triunfador, alguien que vence constantemente a las tinieblas, alguien que elimina a las tinieblas dentro de sí mismo, aquí y ahora.
El Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. Los sacerdotes le odian, es decir, no le comprenden, quieren que el Señor de perfecciones viva exclusivamente en el tiempo de acuerdo con sus dogmas inquebrantables. Los ancianos, es decir, los moradores de la tierra, los buenos dueños de casa, la gente juiciosa, la gente de experiencia aborrece al Logos, al Cristo rojo, al Cristo de la gran rebelión, porque éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas en muchos ayeres. Los escribas del templo, los bribones del intelecto aborrecen al Cristo íntimo, porque este es la antítesis del anticristo, el enemigo declarado de todo ese podridero de teorías universitarias que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas. Los tres traidores odian mortalmente al Cristo secreto, y le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. Judas, el demonio del deseo, cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata, es decir, por licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc. Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc. Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende los sacramentos, etc. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna. Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados yoes lo flagelan, le insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie. Capítulo 27. Los yoes causas. Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el ego, tienen raíces causales. Los yoes causas están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir causa sin efecto, ni efecto sin causa, esto es incuestionable, indubitable. Sería inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, si no elimináramos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos. Obviamente los yoes causas se hallan íntimamente asociados a determinadas deudas kármicas. Solo el arrepentimiento más profundo, y los respectivos negocios con los señores de la ley, pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales, que en una u otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables. Las causas intrínsecas de nuestros errores, ciertamente pueden ser erradicadas de sí mismos gracias a los eficientes trabajos del Cristo íntimo. Obviamente los yoes causas suelen tener complejidad espantosamente difíciles. Ejemplos: un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor, y en consecuencia tal neófito se tornaría escéptico. En este caso concreto el yo causa que originara tal error, solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricas muy especiales. El Cristo íntimo dentro de nosotros mismos trabaja intensivamente eliminando a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros errores. El Señor de perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el drama cósmico. Uno se asombra al contemplar en el mundo causal todas las torturas por las que pasa el Señor de perfecciones. En el mundo causal el Cristo secreto pasa por todas las amarguras indecibles de su vía crucis. Indubitablemente Pilatos se lava las manos y se justifica, pero al fin condena al adorable a la muerte de cruz. Resulta extraordinario para el iniciado vidente el ascenso al Calvario. Indubitablemente la conciencia solar integrada con el Cristo íntimo, crucificada en la cruz majestuosa del Calvario, pronuncia frases terribles que a los seres humanos no les es dable comprender. La frase fina, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, va seguida de rayos y truenos y grandes cataclismos. Posteriormente el Cristo íntimo después de la desclavación es depositado en su santo sepulcro.
Mediante la muerte el Cristo íntimo mata a la muerte. Mucho más tarde en el tiempo el Cristo íntimo debe resucitar en nosotros. Incuestionablemente la resurrección crística viene a transformarnos radicalmente. Cualquier maestro resurrecto posee poderes extraordinarios sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Indubitablemente los maestros resurrectos adquieren la inmortalidad, no solamente psicológica sino también corporal. Jesús el Gran Kabir todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Tierra Santa, el conde Saint Germain que transmutara el plomo en oro, y hacía diamantes de la mejor calidad durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, etc., aún vive todavía. El enigmático y poderoso conde Cagliostro que tanto asombrara a Europa con sus poderes durante los siglos XVI, XVII, XVIII, es un maestro resurrecto y todavía conserva su mismo cuerpo físico. Capítulo 28. El superhombre. El código de Anuak ha dicho: los dioses crearon a los hombres de madera, y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad, mas luego añade: no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Incuestionablemente, lo primero que se necesita es crear al hombre, antes de poder integrarlo con lo real. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en modo alguno es el hombre. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual, hasta la fecha presente, no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo, sino es rey de sus propios procesos psicológicos. Si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo, y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza. O se es rey del universo, o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. Obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente, se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia, podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente el hombre solar integrado con la divinidad, se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. No es tan fácil llegar al superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal, es terriblemente cruel. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas, puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, puede obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, empuña la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. El superhombre, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende, es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida, resplandeciendo en el rostro de un Moisés.
En cada tienda del camino, algún anacoreta ofrece sus dádivas al superhombre, mas este continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas. Lo que dijeron las gentes bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el superhombre está más allá de los dichos piadosos de las gentes. El superhombre es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra a los poderes del bien y del mal. El superhombre resplandece en las tinieblas, mas ellas odian al superhombre. Las multitudes califican al superhombre de perverso por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres serios. Las gentes aborrecen al superhombre y le crucifican entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo, aunque sea malvado. El superhombre es como la centella que cae sobre los perversos, o como el brillo de algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio. El superhombre ni es santo ni es perverso, está más allá de la santidad y de la perversidad, mas las gentes le califican de santo o de perverso. El superhombre brilla por un momento entre las tinieblas de este mundo, y luego desaparece para siempre. Dentro del superhombre resplandece abrasadoramente el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, el Señor de la gran rebelión. Capítulo 29. El Santo Grial. El Santo Grial resplandece en la noche profunda de todas las edades. Los caballeros de la Edad Media, en la época de las Cruzadas, buscaron inútilmente el Santo Grial en la Tierra Santa, mas no le hallaron. Cuando Abraham el profeta volvía de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, dicen que encontró a Melquisedec el genio de la tierra. Ciertamente ese gran ser vivía en una fortaleza ubicada exactamente en aquel lugar donde más tarde se edificó a Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que Abraham celebró la unción gnóstica con el compartimiento del pan y del vino en presencia de Melquisedec. No está de más afirmar que entonces Abraham entregó a Melquisedec los diezmos y primicias tal como está escrito en el libro de la ley. Abraham recibió de manos de Melquisedec el Santo Grial. Mucho más tarde en el tiempo esta copa fue a dar en el templo de Jerusalén. No hay duda de que la reina de Saba sirvió de mediadora para este hecho. Ella se presentó ante Salomón rey con el Santo Grial, y después de someterle a rigurosas pruebas le hizo entrega de tan preciada joya. El gran Kabir Jesús bebió en esa copa, en la ceremonia sagrada de la última cena, tal como está escrito en los 4 evangelios. José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que manaba de las heridas del adorable en el monte de las calaveras. Cuando la policía romana allanó la morada del citado senador, no halló esta preciosa joya. El senador romano no solo escondió la tan preciosa joya, sino que además junto con ella guardó bajo tierra la lanza de Longibus, con la cual el centurión romano hiriera el costado del Señor. José de Arimatea fue encerrado en una horrible prisión por no haber querido entregar el Santo Grial. Cuando el citado senador salió de la cárcel se marchó para Roma portando el Santo Grial. Al llegar a Roma José de Arimatea encontró la persecución de Nerón contra los cristianos y se fue por las orillas del Mediterráneo. Una noche en sueños se le apareció un ángel y le dijo: «Este cáliz tiene un gran poder porque en él se encuentra la sangre del Redentor del mundo». José de Arimatea, obedeciendo órdenes del ángel, enterró tal cáliz en un templo ubicado en Montserrat, Cataluña, España. Con el tiempo tal cáliz se hizo invisible junto con el templo y parte de la montaña. El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna preciosa de todos los templos de misterios. En el arca de la alianza no faltaba nunca el Santo Grial, en la forma de la copa o gomor, dentro de la cual se hallaba depositado en el maná del desierto. El Santo Grial alegoriza en forma enfática al yoni femenino. Dentro de esta santa copa está el néctar de la inmortalidad, el soma de los místicos, la suprema bebida de los dioses santos. El Cristo rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema de la cristificación, así está escrito en el Evangelio del Señor. Nunca falta el Santo Grial en el altar del templo. Obviamente el sacerdote debe beber el vino de la luz en la copa santa. Sería absurdo suponer un templo de misterio dentro del cual faltara la bendita copa de todas las edades. Esto viene a recordarnos a Ginebra,
la reina de los quinas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las copas delicias de Sufra y de Manti. Los dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la copa santa. Aquellos que odian a la bendita copa, blasfeman contra el Espíritu Santo. El superhombre debe alimentarse con el néctar de la inmortalidad contenido en el cáliz divinal del templo. Transmutación de la energía creadora es fundamental cuando se quiere beber en el vaso santo. El Cristo rojo, siempre revolucionario, siempre rebelde, siempre heroico, siempre triunfante, brinda por los dioses bebiendo en el cáliz de oro. Levantad bien vuestra copa y cuidad de verter ni siquiera una sola gota del precioso vino. Recordad que nuestro lema divisa este lema: voluntad. De entre el fondo del cáliz, simbólica figura del órgano sexual femenino, brotan llamas que resplandecen en el rostro encendido del superhombre. Los dioses inefables de todas las galaxias beben siempre de la bebida de la inmortalidad en el cáliz eterno. El frío lunar produce involuciones en el tiempo, es necesario beber del vino sagrado de la luz en el vaso santo de la alquimia. La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero solo es para el Cristo rojo. El Señor del rayo y del trueno empuña en su diestra el santo grial, y bebe el vino de oro para alimentarse. Quienes derraman el vaso de Hermes durante la cópula química, de hecho se convierten en criaturas infrahumanas del submundo. Todo lo que aquí hemos escrito, encuentra plena documentación en mi libro titulado El matrimonio perfecto.